El gesto de alzar el brazo derecho recto, un poco más alto que la cabeza y con la palma extendida hacia abajo lo has visto muchas veces. Ha salido en infinidad de películas y también lo has visto siendo utilizado como la máxima expresión de comunión entre el líder y la masa anónima en el fascismo y el nazismo. El llamado saludo romano. ¿Pero es realmente romano? Hoy, en Roma Eterna, analizaremos con la mayor profundidad posible el saludo romano para intentar descubrir su origen y cómo se convirtió en lo que ha acabado siendo actualmente. Coge un tupper con comida suficiente como para viajar por varios siglos, que comenzamos. Antes de empezar, me gustaría darte una breve guía de escucha de este programa, porque esto es un especial de Nochebuena del año 2022 y su objetivo es ser escuchado en la noche del 24 al 25. Estas fechas son especiales y hay gente que, ya sea por trabajo o por situación personal, no puede estar con los suyos, porque igual no hay suyos. Y aquí es donde entra este programa. ¿No tienes plan de Nochebuena? Pues aquí estoy yo. Me cuelo en tu casa, donde quiera que estés, te hablo de cositas romanas durante un rato, me zampo 46 polvorones y media tableta de turrón solo porque hay que guardar la línea, y me voy. Ese es el objetivo principal de este programa, acompañar, ser tu plan de Nochebuena, porque son fechas muy señaladas y la soledad se siente, especialmente en estas fechas. Pero también lo puedes escuchar cuando quieras. Yo lo saco en horario de mañana, en horario español de mañana, porque así te puedes combinar como tú quieras. Quizá tienes lío luego y no puedes escucharlo, y así tienes un momento de relax antes de todo el caos. Y también se puede escuchar, espero, meses después, porque el tema es vigente. Este tema que te traigo hoy es un temazo temón. El saludo romano. Complicado. Al mencionarlo es inevitable que nuestra cabeza piense automáticamente en los dictadores de corte nazi y fascista del siglo XX. Por desgracia, estará para siempre ligado a esa ideología. Pero hoy vamos a ir más allá. De entrada no te voy a decir que el saludo romano es un saludo fascista, aunque puede que sea esa la conclusión, pero no te lo voy a decir de entrada porque para llegar a esa conclusión debemos vivir un viaje en el tiempo. Vamos a viajar a la antigüedad, vamos a pasar por el Renacimiento, por el siglo XVIII, vamos a ir al siglo XIX, principios del XX, vamos a hablar de cine, vamos a vivir un viaje, vamos a repasar la evolución del tema y a ver a qué nos podemos agarrar. Y cuando te digo que a ver a qué nos podemos agarrar, te hablo de las fuentes, cuando hablamos de la antigüedad clásica, pero no solo de las fuentes escritas. También tenemos restos arqueológicos, relieves, pinturas, en los que puede que salga un saludo romano, o un saludo a secas, como lo voy a llamar a partir de ahora, para no liarnos. Vamos a ver si podemos encontrar algo. Y lo primero es las fuentes escritas, que como te digo en los programas de República, no son ni remotamente la verdad absoluta, pero es lo más cercano a ella que tenemos, aunque sean copias posteriores, aunque haya añadidos posteriores también, es lo más cercano a un escrito romano que tenemos. Y como uno de los motivos que se ha dado para el saludo romano es copiarlo de los oradores, de los antiguos oradores clásicos, vamos a hablar de Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano, un hispano nacido en Calagurris, la actual Calahorra, en el siglo I de nuestra era. Este señor era un máquina, pedagogo, poeta, retórico, profesor de personajes que igual te suenen como Tácito, Plinio el Joven, Juvenal. Era un titán de la retórica. De este señor nos han quedado sus instituciones oratorias, que no son más que un manual de cómo debe moverse y cómo debe hablar un orador ante el público. Recomienda, por ejemplo, dar paseos, comer poco para cuidar la voz, y dice qué hacer con las manos, con la cabeza, con los hombros e incluso con las cejas a la hora de hablar. Dice que a la hora de hablar de uno mismo, la mano puede apuntar hacia el orador, y a la hora de hablar de otros puede extenderse sobre el hombro, pero no más alto que los ojos, y dice además que se puede levantar la mano por encima del hombro en señal de advertencia al pronunciar un discurso, en un gesto parecido al que hacía Adolfo en Alemania, doblando el brazo y con la palma hacia arriba, alejándose de la rigidez que vemos, por ejemplo, en el saludo de corte italiano. ¿Pueden estas instrucciones de Quintiliano servirnos para decir ¿los romanos saludaban así a sus líderes? No, porque son instrucciones para un orador en un momento concreto, porque también Quintiliano recomienda que no te muevas mucho, que no te vaya a dar ahí el baile de San Vito cuando estás hablando en público. El siguiente autor clásico es Tito Livio, nuestro padre, al que despedimos en el programa anterior, y
Esto me hace mucha rabia. Prometí no enfadarme a la hora de hacer este programa, pero es que a veces te lo ponen complicado. Leí una vez, no hace mucho, en una story, en Instagram, a una cuenta de divulgación romana, cuyo nombre no voy a decir, no es ni Néstor Marqués ni Pedro Huertas, no, ninguno de estos, es otra cuenta, leí que el saludo romano salía en Tito Livio. Así tal cual. Decía, el saludo romano sale en Tito Livio. Me quedé un poco loco, porque lo dice y no ofrece ningún tipo de referencia, por supuesto. Y me quedé con ganas de saber si era cierto. No negaré que ese momento es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este programa. Y vamos a buscar Tito Livio. Y por ejemplo, en el libro 23, durante la Segunda Guerra Púnica, y sin entrar en spoilers de la trama republicana, el hijo de Pacubio Calabio, magistrado de Capua, quiere asesinar a Aníbal y su padre le quiere retener porque habían firmado un acuerdo con Aníbal. Y le dice, cito textualmente, «Hijo, yo te suplico y te ruego, por todos los vínculos jurídicos que unen a los hijos con sus padres, que no pretendas hacer y sufrir todo lo que no tiene nombre ante los ojos de tu padre. Pocas horas han transcurrido desde que, jurando por todos los dioses, unimos nuestra diestra a la suya empeñando nuestra palabra. ¿Fue para armar contra él nada más salir de hablarle las manos consagradas por el juramento? Unir diestras en señal de juramento, las dextras. Se habla mucho en las fuentes de unir las diestras, de los juramentos con las diestras, pero no es un saludo. Vamos a tener que seguir buscando. En el libro 18, durante también la Segunda Guerra Púnica, Escipión entra en Hispania atacando la ciudad de Auringuis, la actual Jaén, y al rendirse los habitantes, dice textualmente: «Abriendo, pues, repentinamente la puerta, se echaron en masa fuera de la ciudad poniendo los escudos por delante por si les disparaban venablos desde lejos y mostrando desnudas las diestras para que se viera bien que habían arrojado las espadas». Y aquí es donde me enfado. Estamos en Navidad y hay que tener espíritu navideño, pero aquí es donde me enfado. Si buscas en Google Tito Livio saludo romano, es este el pasaje que se utiliza para decir que el saludo romano es un saludo íbero que luego se adoptó por los romanos en algunas webs. ¿Pero qué saludo? Se están rindiendo. Con la mano izquierda ponen los escudos por delante, por si les disparan, y muestran la mano derecha para que se viera que habían arrojado las espadas. No están saludando ceremonialmente. Puede haber otros restos de pinturas o de cosas que puedan darnos a entender que los íberos hacían algún saludo, pero este pasaje no sirve de nada. No puedes hacer lo que hacen algunas páginas de... Son referencias no muy claras, que lo he leído y lo podrás leer si buscas Tito Livio saludo romano. No puedes decir, es una referencia no muy clara, es que no es una referencia. Cuando divulgamos tenemos una responsabilidad enorme. No somos conscientes a veces. Debemos ser lo más cautelosos posibles para no difundir bulos ni historias extrañas, porque como verás más tarde, una inventada puede hacer mucho daño. Y me incluyo. Cuando hago cada programa tengo una responsabilidad enorme, porque la voy a cagar, por supuesto que la voy a cagar, porque soy humano y mi capacidad de investigar llega hasta donde llega. Solo soy un loco con un micrófono en su casa. Y a veces me faltan fuentes para profundizar y para estar al día de la investigación. Y eso lo tengo asumido. Pero te lo digo. Te digo, mira, hasta aquí llego. O cuando me voy a lanzar a la piscina te lo digo. Mira, me lanzo a la piscina aquí, no me hagas mucho caso porque es una teoría mía. Pero lo demás, tienes que contar cosas que se asienten en algo. Ya sea en una fuente, que no es la verdad, pero tienes que decir, esto lo dice esta persona. O lo has visto en un relieve, o lo has visto en una estela funeraria. Tienes que decirlo. No puedes decir, no, esto lo adoptaron los romanos, luego la legión, luego se saludan y te quedas tan ancho. No. Estoy respirando, estoy en modo zen, no me voy a enfadar, pero es que tenemos una responsabilidad enorme a la hora de divulgar. Yo intento hacer lo que me han enseñado, que es, cuando no lo sabes, explícalo todo y tira de honestidad, porque al final es el camino que va a llegar más rápido a la gente y va a cuajar mejor. Porque si yo no lo sé, no te voy a convencer de que lo sé. Y eso me pasó, por ejemplo, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, me pasó con la batalla de las Orcas Caudinas, intentando situarla en el mapa. Hay algunos que dicen aquí, otros dicen allá, el sitio más o menos, pero no tengo la verdad. Y eso pasa en historia antigua y no pasa nada. Ojalá tener acceso a todos los estudios, obras de antigüedad, todo, pero se han perdido tantas cosas que a veces no sabemos. Y no pasa nada, está bien. Así que yo te recomiendo, cuando visites un blog, un podcast, incluso aquí en Roma Eterna, no asumas que es verdad porque está escrito, porque está grabado. Si algo no te cuadra,
y no ves la fuente utilizada, pregúntale al autor. No pasa nada, pregúntale. Pregúntale, con educación por supuesto, de dónde has sacado eso que te chirría. Igual te echas unas risas o igual descubres fuentes que no conocías. Porque hay muchos autores que no suelen citarse y que tienen ahí cositas interesantes, aunque no sean la verdad, pero tienen su versión. Y tras este speech sobre la divulgación en el cual me vuelvo loco, claro, es que estoy aquí con los polvorones y el turrón y me vuelvo loco, tras esto, la mano derecha, como te he dicho antes, la dextra, era muy importante en el mundo romano como expresión del poder de la fides a la hora de hacer un juramento, eso es verdad. De esto nos hablan Valerio Máximo, Virgilio, Ovidio, Tácito. Estos dos últimos hablan de las dextras como sinónimo para dar la confianza, cerrar tratados. Pero las manos no solo se utilizaban para estrecharlas y cerrar acuerdos, también se alzaban al cielo en señal de plegaria a los dioses. Esto lo leemos en Horacio, en Virgilio y en Plutarco. Manos alzadas para saludar a los dioses, reconociéndoles como superiores a los seres humanos. En la Farsalia de Lucano vemos algo parecido al saludo romano. En el primer libro, los soldados juran lealtad incondicional a César en la guerra contra Pompeyo, y tras un discurso, sin entrar en spoilers, de creo que es un centurión, dice textualmente Lucano: las cohortes, todas a una, asintieron a estas palabras y, levantadas en alto las manos, las ofrecieron para cualquier guerra a la que él las convocara. Pero no nos dice cómo, ni si estaban desarmadas, cómo estaba la palma, el ángulo, ni nada. Seguramente fuera un gesto como el que podemos hacer actualmente de alegría por algo, ahí levantando las manos, o incluso levantando el arma. No es tampoco una señal de costumbre generalizada de saludo al líder. Aquí están dando su apoyo a César, pero no es algo que sea institucionalizado, ni que sea un saludo que se haga sí o sí siempre. En las fuentes clásicas o son muestras de alegría o plegarias a los dioses o una rendición, como hemos visto en Jaén, pero no hay ninguna referencia en los textos clásicos que sustente el saludo como auténticamente romano. Por suerte, no solo tenemos textos, y también tenemos esculturas, relieves y pinturas que también han sido utilizadas como un supuesto origen clásico del saludo. Te describiré con el máximo detalle cada una de las obras que haga, y también las dejaré publicadas en la comunidad y en Twitter, en un hilo, para que no tengas que buscarlas en Google, básicamente, para que las tengas a mano. Y la primera obra de la que vamos a hablar es la columna trajana. Es el relieve más utilizado como justificación del saludo romano, y hay momentos en los que los soldados saludan al emperador y el emperador a sus soldados. Hay una parte en la que Trajano está haciendo un sacrificio y los soldados le saludan, pero vamos, es que no le saludan ni la mitad de ellos. Algunos con el brazo levantado, sí, pero con la mano en vertical, no en horizontal, y con el brazo un poco flexionado, no es el saludo romano como el que estamos hablando. En otra, sale Trajano saludando con el brazo flexionado, pegado al cuerpo, y la mano no tan levantada como el saludo moderno. Es en un saludo parecido al de la escultura ecuestre de Marco Aurelio. Hay una tercera escena en la que Trajano recibe a los jefes dacios y algunos tienen la mano alzada pero con el brazo flexionado como en la anterior. Cero parecido con el saludo romano. Es un gesto más parecido también a la escultura de Marco Aurelio. Otra imagen que se ha intentado asociar al saludo romano pero que no se parece en nada. Es casi obsceno el nivel de manipulación de las imágenes de Marco Aurelio, porque le hacen la foto desde abajo. Y desde abajo sí que parece que tiene el brazo levantado, como si fuera Mussolini. Pero si le haces la foto normal, tiene el brazo a la altura de sus piernas. No tiene el brazo alzado. Es una manipulación burda. Pero tenemos más imágenes. En el Palazzo de la Cancellería, en Roma, hay un relieve, el relieve B, en el que aparecen Domiciano y Vespasiano. Vespasiano saluda a Domiciano, pero con el brazo pegado al cuerpo y la mano levantada un poco. No hay rastro de saludo romano. En Herculano sí que hay algo parecido, hay un fresco con un ritual de Isis en el que aparece un personaje central con el brazo alzado 90 grados con respecto al cuerpo, pero nadie le devuelve el saludo. Solo una mujer al fondo parece tener la mano levantada, pero tampoco. Más ejemplos. En el altar de Domicio a Novarbo vemos a un soldado saludando, pero el saludo no es un saludo como el romano posterior. El saludo es tocarse la cabeza con la mano, en un gesto muy parecido al saludo militar actual. Tampoco hay saludo romano. Se está poniendo complicado el asunto, ¿eh?
Tenemos más ejemplos. La apoteosis de Antonino Pío y Faustina, un relieve que a mí personalmente me flipa. Aquí vemos a la diosa Roma a la derecha abajo, saludando a la pareja imperial con el brazo flexionado, que no recto. Es un saludo también parecido al de Marco Aurelio, pero con el brazo todavía más flexionado. El ejemplo más cercano a ese saludo posterior romano del siglo XX lo encontramos en Pompeya, en la casa de Ibeti. Hay una pintura en la que Apolo vence a la Pitón y una figura femenina parece que saluda a Apolo con el brazo derecho levantado en un ángulo que recuerda al saludo fascista. Pero es que es una pintura. Una pintura no nos puede dar lugar a decir que toda una civilización usaba ese saludo. En la escultura del Augusto de Prima Porta, a pesar de que el brazo es reconstruido, tampoco hay un saludo romano. En la escultura de Aulo Metelo, el orador, tampoco. Está con la mano de manera diferente. Hay una escultura ecuestre, bueno, un fragmento, de Augusto en Atenas, en el que tampoco sale con el brazo extendido, sale con un gesto como el de Marco Aurelio, como una especie de bendición. Te estoy buscando 1000 ejemplos para que veas que sí que hay representaciones de saludos, tanto a emperadores como a dioses y viceversa, pero en momentos concretos. Son pequeñas piezas sueltas y no podemos decir que los romanos saludaban así. Eso sería una piscina enorme en la que tirarse. Son ejemplos aislados que no nos permiten generalizar, no hay ninguna fuente que nos diga cómo se saludaban y no tenemos representaciones que enlacen ese saludo con el uso que se le dio en el siglo XX. Y no pasa nada, lo asumimos y ya está. No sabemos si los romanos tenían un saludo estándar oficial al emperador. No lo sabemos. ¿Y de dónde sale entonces todo esto? ¿Cómo puede viajar de esa antigüedad clásica a lo contemporáneo y convertirse en algo así? Pues aquí es donde la historia se vuelve rocambolesca y hablamos de invents que se acabaron popularizando. Y tenemos que hablar de un autor, vamos a hablar como ejemplo de Jerome Carcopino. Jerome Carcopino es un experto en historia antigua que a principios del siglo XX escribió una serie de libros sobre Roma y en un libro titulado La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio nos narra uno de los momentos que más se han fijado en la cabeza de todos nosotros. Y cuando te lo cuente vas a decir, ¡ah! ¡Es este! Este señor describe el inicio de unos juegos gladiatorios en tiempos del emperador Claudio. Dice que los gladiadores saltaron a la arena, formaron ante el emperador, levantaron sus brazos derechos con las palmas extendidas en señal de respeto hacia el emperador y dijeron «Aue imperator, morituri te salutant». Es una escena muy potente, muy guay, pero que tiene un problema gordísimo. La referencia que da para esta escena es la vida de Claudio de Suetonio, y si vas a Suetonio encontrarás el problema. Suetonio no dice nada del saludo con el brazo derecho alzado, nada. Es más, no son ni gladiadores. Si lees a Suetonio en ese momento, te habla de una naumaquia celebrada antes de emprender las obras de desagüe del lago Fucino, y ni rastro del brazo derecho alzado. Sí que sale lo de Ave César, los que van a morir te saludan, pero es en un contexto completamente diferente. No son gladiadores, no es nada, y es más, le da un toque cómico, porque en esa escena de Suetonio, cuando los que van a participar en la naumaquia le dicen Ave César, los que van a morir te saludan, Claudio responde, o no. Y los que van a participar en la naumaquia dicen, ah bueno, si ha dicho que no, nos negamos a pelear, y Claudio tiene que obligarles bajo amenaza a que peleen. Para que veas que la divulgación es una responsabilidad brutal. Este pasaje inventado del libro de Carcopino es el origen de que en todas las películas de gladiadores salga esa escena. Pero bueno, de gladiadores y sus mitos hablaremos la semana que viene en el programa de Nochevieja, que será una introducción al mundo de los espectáculos públicos. Y qué mejor introducción que hablar de los mitos y leyendas de gladiadores que nos hemos creído durante toda nuestra vida. Pero quizá el mayor responsable del invent del brazo derecho es sin duda Jacques-Louis David y su preciosa pintura El juramento de los Horacios. Es preciosa, es una composición bestial. Y además narra una de las historias más potentes que te conté en los programas de la monarquía, en tiempos en los que Roma y Alba Longa se daban de tortas, y los Horacios y los Curiacios pelearon por ello.
En este cuadro aparecen los Horacios jurando con el brazo levantado recto, aunque solo el Horacio en primer plano lo hace con el brazo derecho, los otros dos con el izquierdo. Es un cuadro guapísimo, pero es una composición inventada, hecha para reforzar la escena que estás viendo. El padre les hace jurar con las espadas, y los tres, en una composición en la que, si te fijas, las tres cabezas, los tres brazos y las tres piernas adelantadas, forman una armonía increíble. Pero es un invento. El cuadro es guapísimo, pero es un invento, es de 1784. No es una fuente romana. Pero es que lo reventó tantísimo que ya se quedó fijada como la imagen de lo clásico. David fue considerado el ejemplo de neoclasicismo francés, lo reventó fortísimo, pero es fruto de su tiempo y de su época. Su época, el Imperio francés de Napoleón, que utilizó la simbología romana a cascoporro. Hay otro cuadro suyo, La distribución de las águilas, en el que aparecen estandartes e iconografía que veremos después en Alemania e Italia durante los años rumbosos del siglo XX. No vinieron los nazis y los fascistas y de repente se adueñaron de la simbología clásica de la nada. Antes ya lo habían intentado otras naciones. Francia y Estados Unidos son buenos ejemplos de ello. Es más, en Estados Unidos, y esto quizá te vuele la cabeza, el saludo con el brazo derecho alzado se convirtió en símbolo de patriotismo a finales del siglo XIX. Si buscas en Google saludo Bellamy, B-E-L-L-A-M-Y, es posible que el cerebro se te vaya por las orejas. Se llama así por Francis Bellamy, que es el autor del juramento de lealtad a la bandera, que aún a día de hoy se sigue pronunciando. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ese juramento se estableció en el año 1892 y se estrenó en la Feria Mundial Colombina de Chicago, que se celebró para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de Colón al continente americano. Fue una feria que marcó visualmente lo neoclásico. Tenía edificios muy romanos, por ejemplo la estación de tren, por la que la mayoría de visitantes entraban en la feria, fue construida inspirada por las termas de Caracalla. La ciudad en la que estaban todos estos edificios romanos, la ciudad blanca que se llamó White City, bebió muchísimo de los cuadros, por ejemplo de la obra de Cole Thomas, en los que aparece una Roma absolutamente blanca y marmórea. La pelea por ser la nueva Roma estaba reñidísima, y aunque el saludo se llamó Bellamy, quien se lo inventó fue James Upham, si es que se pronuncia así, que al escuchar el juramento se cuadró y alzó el brazo en señal de saludo a la bandera, de saludo respetuoso. Nada de evocación al pasado romano ni leches, era un saludo a la bandera norteamericana que debía mantenerse mientras se pronunciase el juramento de lealtad. Era un saludo civil. Cuando el gesto empezó a hacerse popular en Europa por cosas, en el año 1942, el Congreso de los Estados Unidos decidió sustituirlo por lo que hay actualmente, la mano en el corazón. A principios del siglo XX, el saludo, este saludo Bellamy, el saludo que después sería saludo romano, era una muestra de respeto y de patriotismo norteamericano, país que estaba erigiéndose como la nueva Roma y utilizaba toda su simbología a lo bestia. Hay una escultura, por ejemplo, en Nueva York, una escultura ecuestre dedicada al general de la Guerra Civil, Sherman, acompañado de una victoria alada, con el brazo derecho levantado, de una manera muy parecida a lo que después sería el saludo moderno. Estamos a principios del siglo XX y en esa época emergía un nuevo medio al que le encantará difundir el patriotismo norteamericano, el cine. Y el cine, en su búsqueda de la espectacularidad, vio en el saludo romano algo visualmente jugosísimo. Da igual la historicidad, importa el espectáculo, así que pa'lante. El cine histórico se vio como ideal en esos tiempos para entretener y educar, entre comillas, transmitiendo valores. Valores que sirvieran al ciudadano del momento, evocando el pasado. En el año 1908 salió una película sobre la historia de la muerte de Julio César, con planos que son una copia del cuadro de Gérôme, La muerte de César, del siglo XIX. Gérôme es otro artista que ha fijado en nuestra retina la imagen del pasado clásico. Y no de una manera histórica. El tema del dedo hacia abajo sale en un cuadro de Gérôme,
Pues en esa película copian toda la escenografía que se ve en el cuadro de Jerome, que es un cuadro en el cual César aparece muerto en un lado y los asesinos con el puñal levantado, todos celebrando, en un senado que no es en absoluto histórico, no es un senado como lo podía ser el auténtico. Este fenómeno que empezó en Estados Unidos no tardó nada en saltar al cine italiano. En el año 1909 salió la película de Luigi Mangi, Nerone, en la que el emperador saluda y es saludado con el gesto ya puramente brazo recto. En 1911, en la película Brutus, dirigida por Enrico Guazzoni, también aparece el saludo. Guazzoni también dirigió en el año 1913 la película Marco Antonio y Cleopatra, donde también aparece el saludo. Es en esta película, Marco Antonio y Cleopatra, en la que aparece por primera vez el saludo como respuesta a una orden recibida, como vemos por ejemplo en Roma de HBO. Ese invent de un romano respondiendo a una orden con el brazo levantado nace aquí, en el año 1913. Un año después, 1914, también Guazzoni, que se hinchó a grabar películas históricas, película Cayo Julio César, el saludo está por todas partes, ya ha quedado fundido gracias al cine, el saludo con la antigüedad romana a pesar de no tener ninguna fuente histórica que lo afirme, pero no pasaba de ser un saludo utilizado en un contexto concreto. En el cine representaba una antigüedad teatralizada, una antigüedad vista por los hombres de esa época, y fuera de allí era simplemente un saludo civil de respeto a la bandera norteamericana. ¿Y qué pasó para que el saludo, que estaba solamente en el cine y como algo civil patriótico en Estados Unidos, se convirtiera en algo tan tremendamente político y algo ya desgraciado para toda la historia? Ese mismo año, 1914, se estrenó la película de Giovanni Pastrone, Caviria. Caviria es una película que cambiará la historia del peplum, casi. Es un peliculón, es una obra enorme. Te recomiendo que la veas, es una película ambientada en la Segunda Guerra Púnica, es una producción colosal como nunca antes se había visto, y pese a tener tantos años, hay cosas que sí, que son un poco... se hacen pesadas, pero échale un ojo. Está en YouTube, gratuita, vas a flipar. Asomarse a ese cine y ver cómo hace tantos años ya se hacían cosas que creemos modernas es increíble. En esta película aparecen un par de saludos romanos, pero es algo tímido, no es demasiado. Lo importante de la película es quién acompañó a Pastrone en la elaboración del guión. El guión está escrito por Pastrone y por un personaje llamado Gabriele D'Annunzio, la figura literaria más importante de la Italia de su tiempo. En Italia le llamaban il poeta, dandy, héroe de guerra, piloto en la Primera Guerra Mundial. ¿Es un personaje? ¿Es un person este señor? Increíble. Pero lo que nos importa aquí, más allá de su vida, es que fue uno de los ideólogos, uno de los padres de Benito Mussolini. Y protagonizó un evento que marcó el posterior fascismo de Mussolini. En el año 1919, este señor, con 1000 soldados, tomó la ciudad croata de Fiume. Sin entrar en muchos detalles, porque la toma de Fiume es algo muy importante en la Italia de su tiempo, porque es fruto de esos acuerdos de la Primera Guerra Mundial que dejaron insatisfechos a casi todos y que crearon el caldo de cultivo perfecto para la Segunda Guerra Mundial. Este señor, aprovechando el nacionalismo exacerbado que ya había, tomó Fiume al grito de Fiume o Morte y empezó lo que se conoció como la regencia italiana de Carnaro, que duró, el 19 y el 20. Esa regencia de Carnaro fue un protofascismo. Ese señor, en Fiume, es quien hizo el saludo romano como herramienta política. Brazo en alto, recto, sobre la línea de los ojos, mano extendida y un saludo que se extendía a él y a todos. Era el saludo al líder y el saludo de adhesión al régimen de Fiume. También empezó este señor con todo el tema de la simbología romana. A los veteranos que se había llevado les empezó a llamar legionarios o pretorianos. Él se proclamó cónsul. Se dirigía al pueblo del estado de Fiume desde un balcón. Fue Gabriele D'Annunzio quien gestó todo el espectáculo ritualístico del fascismo, que después también adoptaría el nazismo. Y allí explotó. Sirvió como herramienta para unir al líder con la masa. Y si quieres ver un ejemplo de cómo cambió el uso del saludo,
tenemos un ejemplo cinematográfico. Ve a YouTube y busca la película del año 37 de Carmine Gallone, Escipión el Africano, y verás la tremenda diferencia entre la película del año 14 de César y la de Carmine Gallone. Ya no es un saludo que intenta imitar una falsa antigüedad clásica con intención de ser un show, que eso es hasta cierto punto entendible. Ahora, la antigüedad clásica y el saludo están al servicio de un Estado que se apoya en el pasado para construir una nueva realidad fascista que quería imponer Benito Mussolini, que en los tiempos de Fiume era un periodista que admiraba a Gabriele D'Annunzio. Benito Mussolini posteriormente diría: somos ciudadanos romanos. El uso de la simbología romana en la Italia fascista da para varios programas, pero si tienes curiosidad puedes leer a algunos historiadores del fascismo, como por ejemplo a Emilio Gentile. El saludo se hizo obligatorio como muestra de adhesión al régimen en el año 22. Los nazis lo copiaron y los falangistas españoles también. Esta falsa imagen histórica que cultivó a lo bestia el fascismo italiano se ha mantenido tras la caída de Mussolini y ha quedado para siempre ligada a las películas de romanos. Por eso, lo vemos en las películas clásicas como Quo Vadis, del 51, Ben-Hur, del 59, Espartaco, del 60, Cleopatra, del 63, peliculones todos, e incluso en Gladiator. El gladiador que pelea con Máximo y los tigres hace el saludo supuestamente romano. El saludo se cogió basándose en las representaciones gráficas de los pintores del siglo XVIII, y se hizo pasar como saludo romano auténtico cuando realmente no sabemos cómo saludaban los romanos. Los estadounidenses lo convirtieron en un saludo civil. El cine lo popularizó para fusionarlo para siempre en nuestras mentes, haciéndolo pasar como auténticamente romano cuando realmente es puro espectáculo, y el fascismo lo pervirtió, convirtiéndolo en un saludo político unido a un régimen que quería establecer una tercera Roma. Pero ni en evocar el pasado el fascismo fue original, porque durante la unificación de Italia ya se hablaba del pasado romano. Italia, en el momento que empezó a unificarse como nación, tenía que elegir el pasado glorioso romano o tirarse en brazos de los estados pontificios. Y ya se evocaba ese pasado. El tema es que el fascismo le dio un girito tenebroso, perverso, de adhesión a un régimen concreto, de culto al líder, de culto a ese personaje fuerte, por ejemplo, ese Escipión, que en la película de Carmine Gallone del 37 aparece como un reflejo de Mussolini, porque se quería ver esa Segunda Guerra Púnica como esas campañas en África de la Italia fascista. Y aquí lo tenemos. El saludo romano como gesto actual no tiene nada de romano, es un saludo puramente fascista. En definitiva, y para concluir, el saludo, como te decía al principio, parece ser que sí que era bastante fascista, porque eso que nos ha quedado actualmente cuando tú lo ves es un saludo puramente fascista que se revistió de una historicidad que no tenía, fruto del cine. El cine ha marcado nuestras vidas, el cine es la pintura actual. Si antes David, con su juramento de los Horacios, había marcado lo visual de la historia, actualmente lo hace el cine. Pero no hay que olvidar nunca que el cine es puro entretenimiento, puro espectáculo, y que el saludo romano de romano tiene poco. Y aquí estamos en la sección sin música del programa de hoy, un programa que me ha sido complicado grabar por razones personales. Y como esta sección es una sección en la cual yo te hablo a ti porque ya somos amigos, tenemos una larga experiencia de estar juntos, compartir momentos, te lo voy a contar. Porque es que el otro día, el lunes pusimos a dormir al perrito de mi madre, a Shiro, un bicho maltés de 13 años, que no estaba muy ligado a mí, estaba más ligado a mi madre, pero da penita, porque estuve allí con mi padre en el último momento, ahí cuando lo pusieron a dormir, y estaba ya sufriendo, apenas se podía mover, no comía, estaba mal de los riñones, artrosis, estaba mal, y estaba quejándose, y el veterinario nos dio esa opción, y
creímos conveniente que dejara de sufrir. Y he pasado unos días un poco así, porque aunque, como te he dicho, no estaba yo muy ligado a él, mi madre está pasando unos días un poco difíciles, porque le hacía mucha compañía. Te da cosa despedirte de él y piensas en esos momentos que has estado con el perrillo y que son parte de la familia. Así que mi consejo de hoy es que si tienes un peludito al lado, lo abraces y lo quieras mucho, porque es parte de tu familia. Y este programa se lo dedico a él, a Shiro, al perrito, porque nos está viendo, está ahí con los perretes que hemos tenido, con los animales, está en algún lugar. Y lo importante es que está feliz y ya descansa, no sufre, y está ahí comiendo lo que quiera, las croqueticas, la alita de pollo, todo lo que quiera. Voy a beber un poco de agua para recomponerme. Discúlpame. Porque te tengo que contar otra anécdota, porque mis días han sido una locura. Todo lo de los Ondas te lo contaré en el programa de Nochevieja, porque así reparto las anécdotas. En este programa, aparte del recuerdo y el cariño infinito a Shiro, al perrito de mi madre, quiero contarte algo divertido. Bueno, divertido. Ahora sí es divertido, pero en el momento no lo fue. El fin de semana pasado, mis amigos y yo nos fuimos al sur de Francia, a un pueblecito cercano a Perpiñán, a Les Barcarès, no sé si se pronuncia así. Se lee Les Barcarès, pero como los franceses, la pronunciación así un poco así, pues Les Barcarès. Es un pueblecito que en Navidad, en fechas navideñas, se convierte en una feria navideña todo. Pero precioso, busca imágenes en Google, vas a flipar con una noria gigante, todo de luces, tal. Y como entre mis amigos hay un crío, pues dijimos, vamos a ver a que el niño, Joel, pues disfrute y pase un rato guay. Bueno, nos instalamos y vamos de camino allí, al Les Barcarès, y el chaval pues estaba emocionado, se pone a correr y se cae al suelo. Se cae al suelo y en ese momento pensamos que se había destrozado la boca. Empezó a sangrar, tal y cual, bueno. Vamos a por el coche, corre, venga el niño, vamos a ver la madre llamando a la mutua, que tiene mutua privada para el niño, tal. Venga, vamos a ir a un centro público para que lo atiendan. Llegamos al centro público, los franceses, 0 esfuerzo en hablar algo que no sea francés. Gracias, franceses, por vuestro esfuerzo. Un abrazo, muy amables que sois. Y entendimos que había 5 horas de espera. Bueno, dijimos, a ver, estamos a 2 horas de Barcelona, nos sale más a cuenta que lo visiten de urgencia en Barcelona, en la mutua privada suya, que esperarnos aquí 5 horas. Corre a Barcelona. Vamos a Barcelona y todo bien. Volvimos a Barcelona y el niño está bien, no le han tenido que quitar ningún diente, se le mueven, perrean un poquito los dientes, las 2 palas de adelante, de arriba, pero no ha habido que lamentar pérdidas. Lo que sí que fue espectacular, la sangre, y que el fin de semana se fue al garete. Pero bueno, lo importante es que él esté bien. Ahora nos reímos y es divertido hacer la coña con que están los dientes bailando y tal y cual, pero en el momento fue un susto. Yo tengo ya un meme reservado para él, para que en el año 2035, cuando crezca, ahora tiene 5 años, cuando crezca un poco más, una foto de Juan Pablo II besando el suelo cuando iba a sus visitas a los países, y le voy a decir, mira Joel, esta es una foto de tu visita a Les Barcarès en el año 2022. Esto no tiene nada que ver con el podcast, pero te lo cuento porque, mira, estamos en unas fechas navideñas y así, estamos un ratito más juntos. Y poco más te quiero contar ya. Simplemente recordarte que te suscribas, es gratis, a Roma Eterna, dale un like fuerte, comenta, compártelo con todo el mundo, sígueme en Twitter, en Instagram, te dejo las redes en la descripción del audio, no te voy a freír. Simplemente recordate, si me quieres escribir por correo electrónico, envíame un correo a romaaeternapodcast@gmail.com romaaeternapodcast@gmail.com, que ya me lo sé de memoria. Hubo un programa hace tiempo en el cual me confundí de correo y tuve que editarlo, fue una locura, pero ahí estoy abierto a que me cuentes lo que tú quieras, a que me escribas. Es un buzón que me da muchas alegrías, porque estoy encantado con la gente que me escucha, con la gente que me escribe. Es una pasada. La comunidad de Roma Eterna es una pasada y estaré siempre agradecido por todo lo que me das. Muchas gracias por estar ahí, de verdad. Y en estas fechas de Nochebuena, espero que si no estás con los tuyos, estés pronto con los tuyos, puedas estar con ellos. Y si no lo estás, porque no hay unos tuyos. A veces la vida es así y no hay unos tuyos a los que visitar. Pues que sepas que aquí estoy yo. Aquí estamos para acompañarte, para hacerte los días más llevaderos, para hacerte esos momentos complicados un poco más fáciles. De verdad, es un honor, es un privilegio que me elijas para hacerte compañía. Muchas gracias.
Y antes de que me ponga a llorar, me voy a despedir ya, con la mano en el corazón, siendo muy feliz por que me escuches, deseándote una feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz lo que sea, solsticio de invierno, lo que celebres. Feliz vida, feliz existencia, feliz estancia en este planeta. Y la semana que viene hablaremos de los mitos de los gladiadores. Así que, como siempre digo, te espero dentro de 7 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.